Que el buen Dios en este tiempo toque tu corazón, toque todo tu ser y te transforme y te coloque en la perspectiva del reino. Que seas sensible y susceptible a la palabra de Dios y que el Espíritu Santo se derrame sobre tu vida en este tiempo y consuma todo lo que en ti no le agrada a Dios. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana. Estamos en el Evangelio según San Lucas. En el capítulo 20, vamos a leer a partir del versículo 27. La palabra de Dios dice así: Llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo pues 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin hijos, y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. La tomó el tercero, y así todos los 7, y murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Entonces respondiendo Jesús, les dijo: Los hijos de ese siglo se casan y se dan en casamiento. Mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés les enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llamó al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Respondiéndole algunos de los escribas dijeron: Maestro, bien has dicho. Y no osaron preguntarle más nada. Que Dios bendiga su santa y preciosa palabra. Bueno, los saduceos se acercan a Jesús y su intención es burlarse de él y atraparle en alguna palabra, en alguna frase que él diga con respecto a la resurrección de los muertos. Y es la primera vez que vemos a estos dos grupos antagonistas, fariseos y saduceos, diferenciándose y rechazándose los unos a los otros con respecto de Jesús. Es decir, ellos se ponían de acuerdo para atacar a Jesús, pero en este caso, mientras los saduceos cuestionaban a Jesús acerca de la resurrección, los fariseos aprueban el discurso de Jesús. Sí, mis amados, este grupo religioso, conformado por sacerdotes de Jerusalén, de Israel, negaban enfáticamente la resurrección de los muertos, bajo argumentos tales como los que acaban de plantear. Sí, ellos querían burlarse de Jesús. Y, bueno, trataron de argumentar con la misma ley de Moisés la negación del matrimonio. Y la propuesta es, según la ley, cuando un hombre se moría sin dejar descendencia, un hermano suyo se podía casar con la viuda y tener descendencia para el hermano difunto a través de la viuda. Y estos hombres proponen algo bien macabro, algo pues que la ley lo podía contemplar, pero que era casi imposible, que no se veía muy bien y que sonaba hasta ridículo. Propone que el primero se murió sin descendencia y luego la tomó el segundo, el tercero, el cuarto y ninguno daba descendencia. Murieron todos y luego murió la mujer, pero todos se casaron con ella. Cuando resuciten todos,
¿Quién será el legítimo esposo? Óigalo bien. Aquí habría un enigma para resolver humanamente. Alguien diría, bueno, el primer esposo. Otro diría el que vivió más tiempo con ella. Otro diría el último, porque fue el último en convivir y en contraer matrimonio con ella. Pero Jesús lo resuelve clara y puntualmente, advirtiendo directamente que hay resurrección, pero que en la resurrección de los muertos nadie se casa ni se da en casamiento. Primero, porque en el primer estado de la creación de Dios, el matrimonio, como fue establecido en Génesis capítulo 1, versículo 26, fue para procrear y sustentar y formar la familia. Bueno, el texto dice, y los bendijo Dios. Dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, varón y hembra los creó. Y luego dice, y los bendijo Dios y les dijo, creced y multiplicaos, sojuzgad la tierra. Ahí vemos la primera ceremonia nupcial, la primera ceremonia matrimonial, desde el mismo comienzo de las Sagradas Escrituras. Sí, hay unas nupcias, hay un matrimonio. El propósito del matrimonio es procrear, sustentar la familia. Óigalo bien, qué tremendo esto. Pero ellos al mismo tiempo con estas palabras venían delegitimando el matrimonio, porque eran los que avalaban también dar carta de divorcio, a lo cual más adelante Jesús va a hacer alusión. Óigalo bien, Jesús responde como lo que Él es, como el maestro, como el maestro. Y es que Dios, por ser Dios, en su soberanía, nada le queda limitado, nada le es imposible, y puede hacer cuanto le plazca. Aún más, óigalo bien, Jesús prueba la inmortalidad del alma y del espíritu, en este caso, del espíritu. Lo dice abiertamente, testificando cuando Moisés tuvo su encuentro con el Señor en medio de la zarza ardiente. Jesús deja claro que Moisés habló, dijo, invocó, oh Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Dios no es padre de muertos sino de vivos. Ahora bien, el otro problema que hay subyacente en esto es que los saduceos concebían, y la mayoría concebía, la vida en el contexto del cuerpo material. Si no hay cuerpo físico, no hay vida para este sector. Pero Jesús va más allá. Va más allá. Porque la vida es concebida mucho antes del barro. En el libro de Génesis, el capítulo 2, versículo 7, dice que formó Dios al hombre del barro, del polvo de la tierra. Una formación material. Pero para que tuviera vida, tuvo que poner espíritu, aliento de vida en ese ser material, en ese cuerpo material, en ese cuerpo inerte, en esa roca, en ese polvo, en esa piedra, en ese barro. Yo no sé si está entendiendo, pero es claro que Jesús deja por sentado que para tener vida no hay que tener un cuerpo físico. Bueno, Dios es eterno, no tiene un cuerpo físico. Los ángeles, los seres espirituales están vivos y no tienen cuerpo físico. Y Jesús está advirtiendo a Abraham, Isaac y Jacob: viven para Dios.
Sus cuerpos posiblemente ya no haya marcas y rasgos de donde están sepultados. Posiblemente no se encuentren sus restos físicos. Pero Dios no es Dios de muertos. Esto es fundamental. Esto es tremendamente importante. Para Jesús, el hombre debe acudir hacia su inmortalidad. Y esto de acudir hacia la inmortalidad realmente es a través, óigalo bien, de la resurrección. Pero no se puede acudir a la resurrección o hacia la inmortalidad sin arrepentimiento. Porque aquí hay un problema en este discurso de los saduceos. Ninguno de ellos habla del arrepentimiento. Porque ellos concebían que por solamente ser judíos, por solamente ser descendientes de Abraham, ya tenían salvación. No necesitaban realmente arrepentimiento. Óigalo bien. Así que, mis amados, nos encontramos en esta escena, en este texto, literalmente, con unos personajes que niegan el poder de la resurrección, y a través de eso, sin darse cuenta, están negando el poder de Dios y limitando el poder de Dios. Por eso Jesús le dice: erráis. ¿Cuántos errores doctrinales hay hoy en día? Fundados en la palabra. Errores como esto, que para yo poder ser salvo tengo que hablar hebreo. ¡Qué estupidez! ¡Qué error tan garrafal! ¿Ah? Que no puedo pronunciar el nombre de Jesús en español, sino en hebreo. ¿Qué cosas son estas? ¿Sabe? El hebreo es el idioma que Dios le concedió al pueblo semita, al pueblo de Israel, al pueblo judío. Pero Dios no habla un solo idioma. Ese es el problema de los saduceos, que quieren limitar y encuadrar y encasillar a Dios, y Dios no puede salirse de allí porque ya lo tienen aprisionado en una estructura doctrinal limitada. Óigalo bien. Y qué triste es cuando esto sucede. Cuando queremos que la palabra de Dios diga lo que a nosotros nos gustaría escuchar. Y así mucha gente que se cierra y que no lee las escrituras de manera correcta. La leen, pero no la leen de manera correcta. ¿Saben? Los saduceos habían leído el texto que Jesús les habló acerca de Moisés, cuando Moisés estuvo en medio de la zarza ardiente. Ellos habían leído ese texto que dice: oh Dios, de mi padre Abraham, de mi padre Isaac y de mi padre Jacob. Pero nunca percibieron, nunca entendieron que el mismo Moisés, en su poca ignorancia, concebía que ellos estaban vivos para Dios, vivían para Dios. Óigalo bien, qué tremendo esto. Su pregunta capciosa, la pregunta capciosa de los fariseos, de los saduceos, nos deja una profunda enseñanza. La resurrección es real, y un día Jesús vendrá, óigalo bien como lo dice el apóstol Pablo, y levantará, despertará a aquellos que durmieron en él, aquellos que murieron en él, en la fe del Hijo de Dios, aquellos que murieron en la esperanza de la redención y de la resurrección. Despertarán primero, y luego los que estén vivos seremos tomados, dice el apóstol Pablo.
arrebatados para encontrarnos con el Señor en el aire. Qué poderosa palabra esta, porque hay una realidad detrás de esto. Un día Cristo vendrá. Él lo prometió, así digan que no viene más. Él lo prometió, y si Él lo dijo, la Biblia dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él no miente. Si Él lo prometió, Él es fiel. Óigalo bien, y esto no va a cambiar. Pronto irrumpirá. Pronto los muertos en Cristo despertarán, se levantarán de sus tumbas, resucitarán e irán al encuentro con su Señor. Y entonces los que siguen la doctrina de los saduceos tendrán que avergonzarse. Óigalo bien. No sigas acumulando errores doctrinales en la iglesia. Deja que el Espíritu de Dios, el Espíritu de la verdad, el Espíritu de Cristo te guíe, porque Él también lo prometió. Él lo dijo, y el Espíritu Santo os guiará hacia la verdad. No te dejes enredar, ni te dejes fascinar con doctrinas que favorecen, óyelo bien, tu propia voluntad. Acude hacia la resurrección, arrepiéntete para poder vivir en la eternidad que Jesús ofrece. Tienes que saber que si Dios es tu Dios, Dios no es Dios de muertos sino de vivos. Pero para eso tienes que empezar a dar pasos agigantados que te aproximen a Él, de tal manera que vivas o estés muerto, cuando Él venga, te levantes de entre los muertos y te encuentres con tu Señor. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana.